Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Pedro Beltrán Informa. Saben ustedes que en este programa hablamos de actualidad, hablamos de historia. Hoy vamos a mezclar ambos conceptos y lo vamos a hacer con el cierre del ciclo que hemos venido desarrollando durante estas últimas semanas, en los que le hemos hablado de Alemania. Y hoy concretamente queremos hablarles de un lugar muy emblemático, muy especial, que está muy de actualidad en Alemania, concretamente en Berlín, pero que también tiene una historia interesante que contar. Les hablamos de la Potsdamer Platz y para ello vamos a comenzar hoy con Alba Carratalá, del despacho de Pedro Beltrán. Alba, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Bueno, cuéntanos para empezar qué es la Potsdamer Platz. La Potsdamer Platz es una de las plazas más importantes del Berlín actual y fue el centro de la ciudad hasta 1945. En esta plaza se desarrolló desde el siglo XIX una zona de densa actividad comercial y cultural. De hecho, fue allí donde se instaló el primer semáforo de Europa. Potsdamer Platz, igual que el resto de la ciudad de Berlín, se vio sometida al bombardeo de los aliados durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, por lo que quedó totalmente destruida. Añadir que originalmente no era más que un cruce de caminos situado en una de las puertas de la ciudad de Berlín. De hecho, el área donde está situado se conoce como la Plaza de la Puerta de Potsdam. Bueno, se conocía hacia 1838, fecha en la que se inauguró allí también la estación de tren de Potsdam. Se desarrolló en pocas décadas, pasando de ser un tranquilo suburbio rural a convertirse en una de las plazas más transitadas de Europa, llegando a ser incluso más famosa que su vecina Leipziger Platz, erigida entre 1732 y 1738 en forma octogonal. Después del establecimiento del Imperio alemán en 1871, Potsdamer Platz experimentó un auge constructivo debido a que Berlín empezaba a florecer económicamente y los ciudadanos más acaudalados se trasladaban a las puertas de la ciudad, construyendo allí sus famosas villas en Tiergarten. Durante este auge constructivo, abrieron sus puertas distinguidos hoteles, como fue el Hotel Esplanade, diseñado por el arquitecto Otto Reinig, que también diseñó el Hotel Excelsior, que se inauguró el 2 de abril de 1908. Llegando así, se convirtió en la primera mitad del siglo XX en el centro de la ciudad y en uno de los lugares con mayor actividad del mundo. Lo que pasa es que tras la ocupación de la ciudad por parte de los aliados, Potsdamer Platz quedó en el área de división de los protectorados soviético y norteamericano, así es que con la construcción del muro quedó en tierra de nadie, inutilizable, y no fue reconstruida pese a que estaba muy próxima a la principal avenida comercial de Berlín Este. Lo que sí es que con la caída del muro, los berlineses se pusieron a la tarea de reconstrucción de la plaza y lo consiguieron en menos de una década. Bueno, qué curioso. ¿El búnker de Hitler estaba en Potsdamer Platz? Estaba muy cerquita, pero no estaba allí. ¿Qué queda de él ahora mismo? Pues mira, te voy a contar un poquito la historia del búnker. El búnker fue utilizado por Hitler en los últimos momentos de la guerra. Se trasladó allí el 16 de enero del 45 porque los continuos ataques aéreos le hacían la estancia en la nueva Cancillería muy peligrosa. Según relatos de supervivientes, Adolf Hitler, tras tener conocimiento de que las fuerzas armadas que debían liberar Berlín se habían rendido ante los rusos, mandó llamar a un secretario judicial que oficializase su boda con Eva Braun para después suicidarse junto a su ya mujer. Al parecer, sus restos y los de su mujer se llevaron al jardín de la Cancillería para ser incinerados y evitar así que los rusos pudieran capturarlo. Finalmente, el búnker cayó en manos de los rusos el 2 de mayo de 1945 y tras la guerra quedó olvidado y semienterrado en una manzana urbana cerca de Potsdamer Platz, con lo cual no quedó allí y estaba semidemolido, para al final acabar siendo destruido completamente en 1988, con lo que en la actualidad no se conserva nada de él. Bien, Alba, pues nos has dado perfectamente ese apunte histórico de lo que fue la Potsdamer Platz, de su significado y cómo evolucionó a lo largo de los años, pero en la actualidad, ¿cómo se encuentra la Potsdamer Platz y qué significado tiene? Pues se ha vuelto a convertir en el centro de Berlín, o mejor dicho, en uno de los centros, debido a que
al estar dividido durante 40 años la ciudad, es lógico, tiene más centros. Lo que sí es un espacio cultural de primer nivel mundial, y aunque la arquitectura no tiene nada que ver con la original, se ha llevado a cabo edificios de gran estética y avanzada estética y gran belleza. Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alba, y lo dicho, un apunte histórico perfecto para situarnos en esa plaza tan emblemática de Berlín. Gracias. Bien, pues continuamos, lo hacemos ahora con Gesa von der Litz, y decir que ella es alemana, que nos puede dar una visión muy actual y muy joven de lo que es Alemania hoy en día, y además darle las gracias a Gesa por hacer esta entrevista en español para que todos ustedes puedan entenderla. Ella lleva muy poquito tiempo aquí, por tanto para ella es un gran esfuerzo, y por tanto lo primero, darle las gracias en primer lugar. Gesa, desde una perspectiva joven, ¿cómo se ve la situación actual de la Alemania del Este y la Alemania del Oeste? Los jóvenes hoy ya no tienen una relación directa sobre estos hechos y los conocen a través de lo que han estudiado en el colegio y sobre todo del relato de sus abuelos o de sus padres. Mi abuelo, que todavía vive, luchó dentro de la Guerra Mundial en el ejército alemán contra Rusia. Estuvo entre los soldados alemanes que fueron detenidos por el ejército ruso durante la Guerra Mundial y tuvo la suerte de no estar entre los muertos, por lo que quedó internado tras la Guerra Mundial durante varios años en un campo de concentración ruso. Salió vivo del campo de concentración y, como he indicado, todavía vive hoy y me ha hablado en muchas ocasiones de su experiencia de la Guerra Mundial y en el campo de concentración. Además del relato de mi abuelo, hay que destacar que en el colegio es una materia sobre la que se habla mucho. Nos ilustran lo que ocurrió en el pasado y nos hacen reflexionar sobre los motivos por los que ocurrió, intentando que esto no vuelva a ocurrir más y que el pasado no puede repetirse. En el colegio nos enseña especialmente que tenemos que ser tolerantes y admitir otras religiones y razas y no tener prejuicios específicos hacia una raza en particular, como ocurrió en el caso de los judíos. Se nos enseña también una gran tolerancia religiosa, destacando que en Alemania hay que tener en cuenta que en Alemania existe poca uniformidad en materia religiosa, puesto que una parte de la población es protestante evangélica. Esto corresponde generalmente a las personas que vivían en lo que se llamaba Prusia, que es la parte norte y centro de Alemania. En la parte sur, que corresponde a la Baviera, la mayoría de población es católica. Alemania es un país que ha tenido una historia muy confusa en el siglo XX y extraordinariamente compleja, en donde la política ha desempeñado un papel. Alemania debe ser un ejemplo para otros países porque es evidente que va a ser analizado su comportamiento de una forma más rigurosa o suspicaz que en otros casos. Existe una gran diferencia entre los jóvenes y adolescentes de Alemania en torno a esta particular situación por la que Alemania tiene que ser un ejemplo para los demás. Una parte de los jóvenes lo entienden y consideran correcto porque Alemania tenga que ser el modelo. Otra parte de los jóvenes no les gusta nada esta situación, no entienden por qué ellos tienen que ser responsables de hechos que ocurrieron hace 70 años. Ellos consideran que no votaron ni apoyaron a los nazis ni participaron en el holocausto judío y por tanto no pueden ser considerados ahora responsables
ni tener que servir de modelo de nada por hechos que en su caso pudieron o no haber cometido sus abuelos. Claro. Bien, ¿y cuál es la diferencia actual entre Alemania del Este y Alemania del Oeste? En realidad no existe una gran diferencia entre el este y el oeste. La diferencia está más en las mentalidades de las personas que todavía vivieron en la época comunista. Alemania ha hecho grandes inversiones en infraestructuras, carreteras, trenes en el este para que estas zonas sean iguales. Sigue habiendo una diferencia importante, sin embargo, en cuanto a nivel de empleo. El desempleo en el este es del orden de 13% y en ciudades como Dresde alcanza incluso de 15%. Sin embargo, en Alemania Occidental el desempleo es del 5% y en ciudades como Múnich se sitúa en el 3%. También hay diferencia en cuanto al nivel salarial, ya que en el este hay muchas personas que reciben un salario inferior al que se recibe por el mismo salario en el oeste. Todo ello hace que haya un porcentaje de inmigración muy alto de personas del este que se desplazan al oeste para trabajar. En la generación joven de personas como yo no hay ya ningún prejuicio a las personas del este y los contemplamos como personas exactamente iguales. Solo pueden existir esos prejuicios en personas más mayores que sí que vivieron en la época del muro. Yo he visitado en muchas ocasiones Berlín, pero no he llegado a conocer el muro, ya que cuando nací el muro ya había caído. Actualmente está claro que nos interesa a los jóvenes saber y conocer la historia de nuestro país y saber lo que ocurrió en el pasado, pero lo que no nos gusta es que se nos asocie con los nazis y se tenga la imagen de que todos los alemanes son nazis. No resulta justo que esto ocurra. Es bueno que se mantenga autocrítica por parte de los alemanes y de los gobernantes alemanes y es bueno que Alemania se sitúe como ejemplo de estándar y de moralidad y de actuación correcta para otros países. Muy bien, Gesa, pues muchísimas gracias de verdad por ese esfuerzo enorme que has hecho para contestar a las preguntas que te planteamos en español. Gracias. Muchas gracias. Pues como siempre ponemos el broche final a este programa con las opiniones de Pedro Beltrán. Él es quien dirige este despacho, además es el presidente de la Asociación Europea de Abogados, como todos ustedes saben. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Gracias buenas por venir. Noches. Gracias a vosotros, como siempre, por traernos siempre temas tan interesantes y trasladarnos a otros lugares que, bueno, pues no tenemos tan lejanos y que además tienen tanta influencia en nuestra economía y en nuestra vida diaria, porque estamos en la Unión Europea y no en vano, pues Alemania es el centro de la Unión Europea. Tú acabas de llegar de Alemania hace muy pocos días, Pedro. Ahora nos contarás cómo ves la situación actual de Alemania, pero antes me gustaría que, como siempre, nos hicieras un recorrido por el decorado que tenemos hoy. Sí, el decorado que tenemos hoy es, en primer lugar, el tema del programa Berlín Potsdamer Platz, que es el centro de Berlín, el centro de Europa en definitiva. Al lado está el Reichstag, el Parlamento alemán, el gobierno alemán. Un libro bien grande de Potsdamer Platz, precisamente. Sí. Una serie de televisión magnífica de la otra plaza de Berlín, la de Berlín Este, Alexanderplatz. Y muy en especial una película maravillosa que se llama The Lives of Others, o La vida de los otros en español, que trata de Alemania, del espionaje en la Alemania comunista y de la transferencia de la Alemania del oeste a la Alemania del este, toda la relación que había entre las dos, una película apasionante. Y luego el despliegue musical, porque la música es el centro de Potsdamer Platz. ¿Por qué es el centro? Pues porque allí está la sede de la Filarmónica de Berlín, es la camiseta que llevo hoy, Berliner Philharmoniker,
que es la orquesta más importante del mundo, la mejor orquesta del mundo desde hace más de 100 años, y está allí en Potsdamer Platz, la sede y donde tocan sus conciertos. Están también los mejores museos de Berlín. En fin, es un centro cultural de referencia, quizás el mayor centro cultural de Europa, porque combina música y museos. Y pasando de la cultura al fútbol, que son normalmente cosas bastante reñidas, pues Bueno, tenemos ¿por esta qué? camiseta. Bueno, es verdad, no son mundos que se lleven muy bien. Tenemos esta camiseta que es muy curiosa, que los telespectadores dirán, vaya, se ha traído la camiseta del Hércules hoy al Es programa. muy parecida, la verdad. Sí, pues en realidad los Hay colores son los una mismos, sí. similitud importante. Pero no es la camiseta del Hércules, es la camiseta del club de fútbol de Berlín, del Hertha Berlín. Deutsche Bahnhof significa los ferrocarriles de Alemania, que es el patrocinador. El patrocinador. En lo demás, la camiseta, los colores son los mismos. Es muy curioso ver toda la gente de Berlín paseando con esta camiseta o en el metro cuando van a los partidos. Y bueno, pues no es la camiseta del Hércules. Y está muy relacionado con el tema económico, Sí. el tema de la camiseta, porque resulta que el equipo de Berlín acaba de subir a primera división, a la Bundesliga. Estaba en segunda división, han ido bajando, subiendo. Claro, imaginémonos lo que significaría que el Real Madrid bajara a segunda división. Berlín es la capital de Alemania, este es el equipo principal de Berlín, es como si fuera el Real Madrid en España. Juega en el estadio olímpico famoso de Hitler que construyó en el 36, un estadio muy modernizado donde se va a jugar precisamente la final de la Champions League este año. Bien, pues ese equipo estaba en segunda división y acaba de subir a primera, como he dicho, ha estado mucho tiempo en segunda división. No se puede ser bueno en todo, Pedro. No, lo que refleja esto es el tema económico, porque a eso se añade que no hay ningún equipo de Alemania del Este en primera división, en la Bundesliga. Es más curioso el caso todavía, porque cuando se unificaron, hoy parece que vayamos a hablar de fútbol, pero no será un breve paréntesis. Cuando se unificaron los dos países, Alemania del Este y Alemania del Oeste, pues lógicamente hubo dos equipos de Alemania del Este que pasaron a jugar en la Bundesliga, los dos primeros. El equipo de Dresde, que era la ciudad principal de Alemania del Este, aparte de Berlín, y el equipo de Rostock, que es una ciudad del norte en una crisis económica tremenda. Pues bien, esos dos equipos ahora están en tercera división. Lo primero que pasó es que los mejores jugadores del Dresde se los compraron el Bayern de Múnich y los otros equipos de Alemania del Oeste, y los equipos descendieron de categoría. Y hoy no hay ni un solo equipo de Alemania del Este. Esto a mí no me importa mucho ni me interesa mucho el fútbol, pero realmente es un significativo importante porque a los alemanes sí que les interesa el fútbol, tanto más que a los españoles. Recordamos que Alemania es la campeona del mundo. Y qué significativo es que resulte que no haya ni un solo equipo de Alemania del Este en primera división. Es como si en España no hubiera ningún equipo pues, de Andalucía o de todo el sur de España o de las regiones menos desarrolladas. Aquí no tenemos ese problema, lo que evidentemente también significa que allí las diferencias económicas son mucho más grandes, porque el fútbol está relacionado con el dinero. Donde hay dinero, como en Múnich, ¿por qué el Bayern de Múnich va tan bien? Pues porque el dinero de verdad en Alemania está en Múnich. Y en Baviera y en Hamburgo, y no está en Alemania del Este. Y lo de Dresde es súper triste, porque es una ciudad que acabo de visitar ahora mismo, hace 3 días, y es una ciudad la más bonita de toda Alemania, la que era la Florencia del Elba, la que era hasta el año 45 la capital cultural y turística de Alemania. Es una ciudad destruida. Primero porque la destruyeron en la Guerra Mundial, en febrero del 45, Bueno, primero porque en febrero del 45 hubo unos bombardeos terribles que destruyeron completamente la ciudad, más aún que Hiroshima o Nagasaki, murieron más de 100.000 personas y la ciudad quedó arrasada. Luego quedó en la órbita comunista, segundo desastre. Los comunistas no arreglaron la ciudad, en todo caso la estropearon más, hicieron unos edificios horribles en el centro y ya cae el comunismo, se unifica. Ha habido algunas inversiones, se ha reconstruido bastante, es verdad, la catedral, etcétera, pero ahora hemos pasado a la austeridad. La última crisis es la austeridad, ya no se gasta más, en Alemania ya no quieren gastar más. En Alemania ya sabemos que es presupuesto con deuda cero, no se quiere gastar, los edificios entonces están sucios, todos los edificios históricos llenos de negro. En fin, es una lástima esa ciudad. Y Berlín, Potsdamer Platz, bueno, ahí han invertido muchísimo, se han endeudado ahí hasta la estratosfera, es una zona preciosa, está lleno de edificios modernos, bellísimos, una estética muy avanzada, porque no han reconstruido lo que había. Como estaba ya todo arrasado, claro, absolutamente, ahí es que no quedaba nuevo. nada, quedaba una sala del Hotel Esplanade, una sala que la han pasado en 70 metros a Potsdamer Platz en el centro, la han dejado ahí en el centro, han hecho el edificio encima y todo el resto está absolutamente arrasado. Claro que iban a hacer, volver a reconstruir, ¿en virtud de qué? Pues han hecho edificios nuevos, verdaderamente es una zona espectacular,
pero se sigue notando la diferencia enorme. Berlín, hablábamos del fútbol, pero es que Berlín es la capital de Alemania en el sentido político y en el sentido cultural y por supuesto musical, pero ya está, porque económicamente no. La diferencia entre Berlín Oeste y Berlín Este sigue siendo muy grande. Los coches que se ven no... Es que hoy paseas por zonas de Alemania del Este y son mucho más pobres que España, pero que España incluyo Andalucía o Extremadura, que son las regiones menos desarrolladas. Los pueblos de Alemania del Este están en un estado catastrófico. El comunismo ha hecho un daño terrible. A Potsdamer Platz todo el daño. Primero porque se quedó allí en la zona del muro, ya queda en tierra de nadie, queda en una zona abandonada, pero el daño que ha hecho en general la Alemania del Este es enorme, porque cuando se hacen dos estados, los americanos, yo no es que sea un gran partidario de los americanos, pero la verdad es que a Alemania le dejan desarrollarse, es decir, hay una zona americana, hay una zona francesa, una zona inglesa, luego eso se va extinguiendo, se crea Alemania del Este y le dejan desarrollarse normalmente. Bien, pero Alemania del Este el problema es que se convierte como en una provincia definitiva de la Unión Soviética, no tiene nada que ver una cosa con la otra, quiero decir, la URSS coloniza no solo los territorios que tenía Lituania, Letonia, Estonia, que los asimila y los mete dentro de su país, sino que la URSS mete también dentro de su país, aunque formalmente sean independientes, a Alemania del Este, a Rumanía, a Checoslovaquia, a Polonia, y claro, esos países han tenido un desarrollo muchísimo peor que los países de economía capitalista. Está claro que la Unión Soviética sacó todos los recursos que pudo y más de Alemania del Este, con lo cual ha sido un destrozo enorme el que han hecho allí durante los 40 años de vida de la famosa DDR, que era lo mejor dentro del comunismo, porque eran alemanes al fin y al cabo, muy trabajadores, muy organizados y partían de una base ya alta, pero han hecho un desastre en el país. Me llamaba la atención lo que comentabas hace un momento, que nos encontramos con un país en el que se está muy preocupado por mantener la deuda cero y en la que los presupuestos no muestran un carácter demasiado inversor, ¿no? Pues sí, es muy importante resaltar estos días precisamente que ha vuelto otra vez el tema y allí gobierna, muchos telespectadores lo saben, otros no, allí gobierna una coalición de la democracia cristiana y el Partido Socialdemócrata, como si en España, para entendernos, gobernara el PP y el PSOE. ¿Qué tal funciona esta coalición en Alemania? Sí, funciona bien, pero lo que quiero resaltar es que el SPD, Partido Socialdemócrata, como el PSOE en España, acaba de decir ahora mismo, esta semana, que eso de la deuda que es tabú, que no están dispuestos a cambiar el programa, que no están dispuestos a endeudarse y que eso del endeudamiento es una cosa del pasado. Quiero decir que la política económica de los dos partidos es la misma. Y efectivamente creo que no les falta razón, porque endeudarse es muy malo. Se ha endeudado mucho Berlín, porque las obras que se han hecho son absolutamente impresionantes, siguen trabajando, pero ya no quieren endeudarse más, y eso creo que resulta fácil de entender y de comprender. En España tenemos un problema enorme de deuda, estamos ya en el 100% de la deuda, estábamos en el 35% no hace demasiado tiempo, y eso en algún momento habrá que pagarlo. Podemos dice que se va a reestructurar y que no quieren no pagar, pero bueno, no digo que Podemos vaya a gobernar, pero que incluso ya han modificado la postura de su programa en ese sentido. La relación que tiene España con Alemania es enorme y desgraciadamente la economía alemana se está parando. En buena parte es el milagro económico alemán, han trabajado muchísimo, están un poco en los laureles de son los grandes triunfadores, son los números uno en todo, son los líderes, bien, hasta en el fútbol ya también, pero seguro que sí. Lo que se ve en Alemania hoy es una situación de un país que está en cierto modo parándose. Es verdad que la economía funciona bien, es verdad que hay una gran integración social en comparación con la que hay en otros sitios, que las bolsas de pobreza son muchísimo más reducidas, pero bien, también hay lo que llaman mini jobs, es decir, los sueldos con empleos con sueldos muy bajos, 400 euros, 500 euros mensuales. ¿Hay pleno empleo? En unas zonas sí y en otras zonas no. Mi compañera Gesa ¿Hay medidas para que haya pleno empleo en las zonas donde no lo hay? El problema del este es terriblemente complicado de resolver, sí, desde luego sin inversión pública no se resuelve. Para viajar de Berlín a Dresde, que son 180 kilómetros, como si vas de Alicante a Valencia, se tarda la mayoría de las veces en tren más de 3 horas. El otro día decía Rajoy que los aves que teníamos en España no estaban por ahí. No le falta razón en esto.
Y es un ejemplo lo que acabo de decir, ¿no? Dresde es verdad que está en la esquina ya de Alemania, al lado de Checoslovaquia, pero era la capital de Alemania del Este. Faltan infraestructuras, falta desarrollo, y es muy complicada la situación que tiene ahora Alemania para poder seguir avanzando económicamente y seguir actuando de verdadera locomotora de la Unión Europea, que es lo que necesitamos. Las economías europeas están todas muy ligadas, hoy todos formamos parte del euro. No podemos endeudarnos ya en muchos sentidos, no lo podemos hacer, tampoco podemos devaluar la moneda, hemos cedido gran parte de nuestras competencias al Banco Central, que está en Frankfurt y que es un heredero del Bundesbank alemán. Bien, como Alemania no avance, tenemos problemas en España también. Y si Alemania se estanca, nosotros nos vamos a acabar estancando otra vez. Bueno, en cualquier caso, hasta llegar al punto de estancamiento, entre comillas, de Alemania, hasta que España llegue a ese punto, todavía nos queda un trecho. Podemos seguir avanzando. Estamos avanzando muy lentamente, no sé hasta qué punto vamos a seguir avanzando. La economía española es muy exportadora también y dependiente de las exportaciones. La economía alemana también lo es, todavía más. Ya veremos. Lo que está claro es que lo que ocurre en Alemania influye mucho y Alemania en estos momentos no está avanzando y la economía se ha parado. Bien, pues nos quedamos con ese mensaje, continuaremos hablando porque al fin y al cabo, como comentábamos hace un momento, Alemania es el centro de la Unión Europea y por tanto pues siempre la tenemos muy presente. Así que Pedro, muchísimas gracias por estos programas, por esta serie que nos ha ilustrado tanto, pero seguro que volveremos al tema en breve. Gracias. Gracias a ti, Información TV, y la semana próxima emplazo a los telespectadores, jueves, viernes y domingo, para un programa que haremos especial sobre el Holocausto y la creación del Estado de Israel, la relación entre el Holocausto y la creación del Estado de Israel. Muchas gracias. Bien. Gracias a ti. Pues ya lo han oído, por hoy terminamos, pero la próxima semana volvemos con un tema interesantísimo que esperemos que disfruten. Gracias.